Si cuidas y eliges lo mejor para tu coche, ¿por qué no lo haces con tu boca? Clínica Dental Implante. Cuidamos de tu boca. Cuidamos de ti. Solo profesionales expertos en los mejores tratamientos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una semana más al programa de salud de esta casa, Cita Previa. Hoy vamos a conocer más de cerca a los profesionales de paritorio del Hospital Universitario de Burgos. También conocemos los beneficios que puede tener un bebé a través de la estimulación del agua. Y también Ana Mate, como siempre, nos va a dar consejos para nuestra salud nutricional. Y hoy, sobre todo, a aquellos padres que acaban de conocer que sus hijos padecen la enfermedad celíaca. Más de 1.700 niños nacieron el pasado año en el Hospital Universitario de Burgos, una cifra que ha descendido en más de 100 con respecto a otros años. Vamos a conocer cómo trabajan los grandes profesionales que hay en el paritorio del hospital. 1.755 niños nacieron el pasado año en el paritorio del Hospital Universitario, 117 recién nacidos menos con respecto al año 2016, una cifra que no ha dejado de bajar en los últimos 8 años. Además, más del 75% de las mujeres que dieron a luz eran mayores de 30 años. Es importante lanzar un mensaje, y es que en el año 2010 tuvimos 2.240 y algún partos, es decir, el descenso de partos en estos últimos años es manifiesto y puede ser en parte achacable a la crisis que ha repercutido también mucho sobre la población inmigrante que se ha ido, Pero bueno, todo eso se traduce en un descenso poblacional grave, desde mi punto de vista grave, porque tiene mucha repercusión social posterior. Cerca del 3% han sido partos gemelares y el 7% de los bebés fueron prematuros. Saber que detrás de nosotros hay un equipo de neonatos que se desvive por esos niños, que cuenta con una tecnología importante para que esos niños salgan adelante y sobre todo bien. Estamos en un 7% cuando Estados Unidos, por ejemplo, con las estadísticas que publican, están por encima del 11% de prematuros. Nosotros en Burgos, y ya se está extendiendo por España, lo llevo diciendo varios años, utilizamos un tratamiento continuo en caso de amenaza de parto prematuro. Cuando los protocolos hasta hace pocos años decían madúralo y sácalo, ahora mismo lo que hacemos es, desde hace años en este servicio, aguantar esos embarazos sin ningún tipo de secuela. Por otro lado, en cerca de 500 partos han tenido que utilizar técnicas instrumentales. Los profesionales de este servicio se rigen por un protocolo de actuación que instauró el Ministerio de Sanidad hace 8 años y en donde prima la madre y el bebé para no llegar al procedimiento de la cesárea. En el paritorio del hospital trabajamos habitualmente con todas las técnicas tocúrgicas que llamamos, no solamente cesáreas, sino que tenemos muy interiorizado el uso de la ventosa, el uso del forceps, incluso el uso de las espátulas. Es un protocolo seguro donde prima sobre todo el niño, donde prima la madre, pero también prima reducir la tasa de cesáreas. ¿Por qué? Porque la cesárea es una intervención quirúrgica que tiene complicaciones, bastantes más complicaciones que el parto vaginal, incluso complicaciones o secuelas a largo plazo. No nos olvidemos que es una cicatriz no solamente de la piel, sino del útero, y que ese útero, por lo tanto, va a ser un útero cicatricial para futuros embarazos y que, por lo tanto, tiene un poco más de riesgo que en un embarazo posterior se pueda romper o incluso, lo que llamamos nosotros dehiscencia, se abra esa cicatriz y complique un poco el embarazo, independientemente de complicaciones a corto plazo que son poco frecuentes, pero que suceden, infecciones de la intervención, hemorragias por la intervención. No es una técnica banal, tampoco hay que dramatizar, porque para nada la cesárea hoy la tenemos muy establecida y muy superada, pero bueno, también tiene sus complicaciones respecto al parto vaginal.
el 80% de las cesáreas que hacemos en este paritorio son por motivos, llamémoslo, urgentes, es decir, durante el parto surge la necesidad de hacer una cesárea. Cada vez disminuimos más las cesáreas programadas porque utilizamos una serie de técnicas que nos permiten reducir riesgos, como por ejemplo la aversión, con la cual lo que hacemos es, bajo control ecográfico y cuando ya el feto es maduro, es decir, a partir de las 37 semanas, le damos la vuelta al feto que está en algas para ponerlo de cabeza e intentar que sea un parto vaginal en presentación cefálica. A día de hoy este paritorio es un referente a nivel nacional, convirtiéndose en el segundo centro de España donde menos se realiza este tipo de intervención. Un servicio que cuenta además con una sección especializada en estudios del feto. Un dato a destacar es la disminución de estudios invasivos como las técnicas de amniocentesis y biopsias coriales. Es lo que llamamos test prenatal no invasivo a aquellas mujeres que en el test combinado, el screening que la población conoce de síndrome de Down, marcan riesgo. Hasta enero de este año, cuando una mujer tenía un riesgo superior a 1,250, 1,270 en ese screening prenatal, hacíamos una técnica invasiva, la biopsia corial o la amniocentesis. Hoy el protocolo que hemos consensuado los ginecólogos de Castilla y León y que está avalado y amparado y del que se hace cargo la Consejería de Sanidad, establece que aquellas mujeres con riesgo superior a 1,100 van a prueba invasiva y las que están entre 1,100 y 1,1000 van a este análisis de sangre que nos permite determinar con muchas más garantías o con mucha más sensibilidad que el screening combinado si existe ahí un síndrome de Down o una trisomía 18. ¿Qué conseguimos con esto? Minimizar las técnicas invasivas, que esas técnicas, biopsia corial y amniocentesis, tienen sus riesgos. No es infrecuente, un 1%, un poco menos de estas técnicas acaban en un aborto que lo causamos sin querer al hacer la técnica. Por lo tanto, esto lo vamos a minimizar. Más de 80 profesionales, entre ginecólogos, matronas y auxiliares, se encargan constantemente y de forma personalizada de las diferentes etapas del embarazo. Y nos vamos a ver otro reportaje, esta vez de la mano de los profesionales de implante, que como siempre nos dan consejos para nuestra salud bucodental. Las carillas son unas finas láminas que van adheridas a la parte externa del diente. Es un tratamiento estético que tiene como objetivo corregir ciertos defectos del diente. Se diferencia de la corona porque la carilla solo ocupa la parte visible del diente, mientras que la corona rodea completamente el diente a tratar. Los casos más sencillos se suelen tratar con las carillas, como por ejemplo cuando el paciente presenta defectos en la colocación del diente, ciertas manchas o decoloraciones. Hay ciertas veces que las decoloraciones son muy intensas, entonces a lo mejor con una carilla solo no se puede tratar. Lo que tenemos que hacer es apoyarnos de otros tratamientos, como por ejemplo con un blanqueamiento. ¿Qué vamos a hacer con los blanqueamientos? Vamos a blanquear primero el diente, vamos a dejar un diente que sea un poquito más blanco o un poquito más claro de la tonalidad que teníamos, para luego poder colocar la carilla. ¿Por qué se va a hacer esto? Porque las carillas son muy finitas. Tened en cuenta que las carillas van a ocupar más o menos medio milímetro, a veces incluso menos. Entonces, claro, al ser tan finitas pueden llegar a traslucir un poquito lo que está por debajo. Con este tratamiento también se corrigen pequeñas malposiciones, es decir, cuando los dientes están un poco rotados, además de corregir fracturas. Vamos a poder corregir pequeñas fracturas de los dientes que muchas veces pues les hacemos un empaste. El problema de estos empastes es que pueden romperse, podemos tener diferencias en el color, vamos a notar cortes, va a poder adquirir una tonalidad diferente con el paso del tiempo. Entonces, con una carilla, que es algo que va a ir en bloque adherido al diente, vamos a darle resistencia, va a ser más difícil que se despegue. Pero es que además vamos a evitar que haya esos cortes, y si hacemos las carillas en porcelana, esa porcelana no va a ir adquiriendo el color progresivamente, con lo cual va a mantenerse más en el tiempo. También las carillas se utilizan para pacientes que presentan separaciones entre un diente y otro, sobre todo entre los dientes delanteros, o incluso también para bocas con dientes pequeños. Estas carillas pueden ser de dos tipos, de porcelana y de composite. El tratamiento con las carillas de composite es más sencillo. Al paciente se le colocan en una sola consulta, aunque el material de estas carillas es menos resistente.
Las carillas de porcelana tienen un mantenimiento mucho menor que las carillas de composite. ¿Por qué? Porque las carillas de composite pueden ir cogiendo colores. Ese es uno de los mayores problemas que vamos a tener con las carillas de composite, que van con el tiempo cogiendo color. Pero bueno, son carillas que se pueden reparar muy fácilmente en boca, entonces normalmente pues tampoco supone ningún problema. Con las carillas de porcelana esto no va a pasar, la porcelana no va a absorber nada, es totalmente impermeable, se parece mucho al esmalte dentario. Entonces esas carillas, si las cuidamos, si nos limpiamos bien los dientes, si nos pasamos la seda dental a diario, no tenemos por qué tener ningún problema con ellas en muchísimo tiempo. Las carillas de cerámica llevan un proceso más largo. ¿Qué es lo que se hace? Primero se prepara el diente para poder colocar la carilla, pero hay que tomar medidas y eso se manda al laboratorio, y el laboratorio va a ser quien nos confeccione en este caso la carilla, con lo cual vamos a tener un tiempo en el que vamos a tener que llevar unos provisionales que bueno, se parecen mucho a los dientes definitivos que vamos a llevar, con lo cual pues estéticamente tampoco va a ser un problema importante. Los odontólogos de implante, a la hora de realizar estas carillas, siempre hacen un estudio previo de diseño de la sonrisa con fotos, vídeos y modelos de la boca del paciente. Podemos ver en este caso que tenemos una serie de empastes por todos los dientes delanteros y queremos corregirlos. Aquí se ven más en detalle. Primero vamos a valorar el tipo de diente que le pega al paciente. Aquí teníamos un diente muy chiquitín, queríamos hacer un diente un poquito más largo. Y una vez hecho eso, diseñamos en el ordenador el diente que queremos ponerle al paciente. Con todo esto se manda al laboratorio y el laboratorio nos va a reproducir este diseño en los modelos que hemos tomado. Con eso vamos a poder obtener un molde que, llevándolo a la boca del paciente, superponiéndose al paciente, vamos a ver el resultado final. Esta es la parte inicial y aquí vemos solo la prueba. Esto es buenísimo porque el paciente se va a poder ver con el tratamiento antes de empezar. Que hay alguna cosa que no nos gusta, que queremos corregir el tamaño del diente o la forma, o cualquier detalle que podamos corregir en este momento, esta es la fase. Con esto el laboratorio nos va a hacer el diente basado en la forma que habíamos diseñado. Va a ser todo pues mucho más predecible porque vamos a saber desde el principio lo que vamos a tener al final. Un resultado final que hará que el paciente salga de la consulta con una sonrisa perfecta. Hoy vamos a dar consejos nutricionales a todos aquellos padres que acaban de conocer que sus hijos padecen la enfermedad celíaca. Para ello, como siempre, está nuestra dietista y colaboradora Ana Matei. Muy buenas noches. Buenas noches, Ana. Verónica. Y es que, bueno, pues para muchos, ¿no? Es todo, sobre todo para los padres, familiares de aquellos niños que acaban de ser diagnosticados celíacos, ¿no? Que tienen que hacer una dieta sin gluten, puede ser todo un mundo. Pues yo creo que es algo totalmente desconocido, sales de tu zona de confort y al final eso pues te genera una incomodidad de que no sabes por dónde sobrellevarlo. Lo primero es saber qué alimentos conllevan gluten, hay que saber también la fase o la edad que tenga cada niño, porque está claro que si no es diferente, pero una vez que un niño ya haya incorporado todo tipo de alimentos, pues tener en cuenta, yo que sé, que lo que son los cereales de desayuno, ya sea de trigo, de cebada, de centeno, de espelta, que la gente no lo tiene en cuenta, todos esos alimentos, por ejemplo, llevan gluten, lo que es el pan o la pasta. La pasta no hablamos solo de espaguetis y de macarrones, también hablamos de los fideos y todo lo que utilizamos a la hora de elaborar una sopa, las golosinas que son a granel, los helados a granel o aquellos que llevan barquillo o que llevan galleta, las cervezas, salvo que haya alguna específica pues que certifique que está exento de ello, y alimentos navideños como son pues los mantecados, los polvorones o el roscón de Reyes que todo el mundo consume. Al final son muchos los alimentos que contienen gluten. ¿Y cómo se puede educar a un niño nutricionalmente para que conozca, ¿no?, su enfermedad? Pues mira, lo primero a tener en cuenta es saber que el único tratamiento que es llevar una dieta exenta de gluten durante toda la vida. Se suele recomendar que comience pues con una alimentación natural, con alimentos exentos a esta proteína, y que luego posteriormente se introduzca algún alimento pues ultraprocesado, pues que sea apto para celíacos, para que ellos no lo vean así como una restricción, sino que lo vean
como una liberación. Yo un consejo que siempre suelo dar, y cuando estaba en el hospital se lo decíamos a los papás, es que se asocien pues a las asociaciones de celiaquía de su comunidad autónoma, porque es una manera que no solo tienes acceso a información, sino que también tienes acceso a personas, a papás y a niños que han vivido tu misma situación. Y como padres yo creo que lo principal es transmitir toda la seguridad del mundo a tus hijos, viéndoles pues que es una enfermedad importante, pero que es fácil de controlar siempre y cuando se lleve una alimentación pues que esté exenta de gluten, y que si lleva una alimentación de ese tipo que no va a tener ningún tipo de consecuencia negativa, o sea que es algo fácil de controlar. Y en casa, por ejemplo, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Tienen que eliminar todos aquellos alimentos que contengan gluten pues para que no haya esa contaminación cruzada? Pues yo, sinceramente, yo no eliminaría. Las personas que no tienen esa patología no tienen por qué eliminar esos alimentos, porque no solo vas a eliminar como tal el gluten, sino que vas a eliminar también los granos en entero que conllevan esos cereales o la fibra que nos aporta, que al final es beneficiosa para nuestro organismo. Pero sí que es aconsejable eliminar lo que son la harina de trigo o el pan rallado y sustituirlo por otros ingredientes a la hora de poder hacer un rebozado o poder hacer una salsa para poder espesarla, pues que sea de harina de maíz más que nada, para que no tenga acceso a ello. Pero yo creo que lo bueno es que cada uno consuma realmente lo que debe de consumir. ¿Es aconsejable, por ejemplo, que los padres cocinen con ellos? Pues yo me parece algo muy factible, porque es una manera de hacerles partícipes en su enfermedad y de ver realmente cómo se pueden elaborar esos alimentos y qué alimentos pueden y no pueden consumir. Además de que yo les haría partícipes a la hora de la compra, para que ellos pues quieras o no, aprendan a descifrar lo que es el etiquetado y saber qué alimentos pueden consumir o no pueden consumir. A la hora de elaborarlos, aparte yo creo que con el tiempo a los padres les va a generar como una seguridad de que ellos saben autogestionar su propia patología. Entonces el que estén fuera de casa no les va a generar esa inquietud como cuando tú estás siempre preparándoles todos y no les dejas ese pequeño espacio para que ellos también colaboren en cuestión a gestionar lo que es su enfermedad. A veces es todo un mundo, no solo para los padres, sino también, bueno, pues para los padres de los demás niños, ¿no? Del colegio, a la hora de hacer una fiesta de cumpleaños, ¿no? Pues a lo mejor hay algún niño, ¿no? con celíaco, y dicen, ¿cómo hago yo una fiesta de cumpleaños? ¿Qué alimentos tengo que poner? Pues mira, yo lo que haría para no estar con esa incertidumbre de si va a comer algo que puede, algo que no puede, es hacer una fiesta exenta de gluten totalmente, que se puede hacer y puede ser pues muy divertida. Puedes poner un entrante que es tortilla de patata, que yo creo que les gusta a todos los niños, y ahí no tenemos duda de ningún alimento. Podemos hacer mini pizzas de atún con queso, de lo cual el tomate natural, el atún y el queso, ya sea de mozzarella o emmental, que es el que se suele utilizar, estamos asegurados de que son alimentos que pueden consumir. Lo único que cambiaría sería la masa de hojaldre, que tendría que estar hecha con harina de maíz. Podemos hacer pequeños bocaditos pues tipo kebab o tipo crepe, pues con jamón serrano. Les podemos hacer también con atún y con queso, o incluso con guacamole, o buscar lo que es algún cacao que es apto para celíacos y poder hacer untables y hacer una tarta, que la podemos hacer nosotros con un bizcocho que es muy sencillo. Simplemente es el típico bizcocho que sabe todo el mundo, de la medida de yogur, sustituir lo que es la harina de trigo por harina de maíz, luego hacer el relleno con frutas de temporada, poner alguna copa de cacao o de chocolate que sea apto para celíacos y decorarlo con frutos secos. Luego buscar pues algún tipo de aperitivo, gusanitos que hay de maíz, para que los niños pues al final puedan picotear esas cosas que tanto les gustan, y yo creo que pues algo súper divertido y te quita ese miedo de pensar si puede estar comiendo algo que es apto para él o no es apto para él. Al final hay un montón, ¿no? de recetas. Y por último, Ana, ¿una alimentación libre de gluten es igual nutricionalmente buena? Si estamos hablando de una persona que es sana, no es igualmente buena, porque como te he mencionado anteriormente, cuando tú estás eliminando el gluten, que se ha puesto mucho de moda el tema de las dietas exentas de gluten para perder peso, no sé por qué, ahora se está desmitificando un poco, al final tú lo que estás haciendo es reducir esa parte de fibra y esa parte de grano entero que es beneficioso para tu organismo, entonces que con el tiempo incluso puede llegar a ser perjudicial. Entonces que la gente que no se monte películas y que si no tienes cierta patología o enfermedad, que comas de una forma sana y equilibrada. Pues esperemos que les hayan servido estos consejos a muchos, ¿no? Que nos puedan estar viendo que sus hijos o en el entorno de su familia pues padezcan esta enfermedad. Gracias por acompañarnos una vez más, Ana. Gracias a ti, Vero. Y vamos a ver un reportaje y vamos a conocer los beneficios que hay para el bebé desde el punto de vista cognitivo y motriz, que vaya a hacer una estimulación acuática.
Más de medio año lleva este centro abierto en Burgos para favorecer el desarrollo cognitivo y motriz del bebé a través de la estimulación acuática. Expertos en terapia acuática trabajan de forma personalizada con niños que tienen necesidades especiales para potenciar áreas en las que necesita mejorar. Nosotros lo que hacemos es trabajar sobre todo los reflejos innatos con los que se nace el bebé, porque esos reflejos, conforme va pasando el tiempo, si no se trabajan y no se estimulan, pues se van perdiendo, y aproximadamente esa pérdida se produce en el primer año de vida. Luego, después del trabajo en agua, se hace un masaje al bebé para favorecer también, pues, bueno, el desarrollo del esquema corporal, la prevención de cólicos y gases, y bueno, pues tiene muchísimos más beneficios a nivel científico que están demostrados, tanto el trabajo en agua como el trabajo del masaje propiamente dicho. Esto es un trabajo previo, digamos que previo a la natación, ¿vale? Porque para aprender a nadar hay que estar en una fase de desarrollo por edad más avanzada. Nosotros lo que hacemos es cubrir las necesidades que hasta ahora no se cubrían, porque a un bebé no se le podía o no lo aceptan en una piscina de uso público hasta los 5 o 6 meses. Nosotros lo que hacemos es cubrir esa etapa que está, pues bueno, no está cubierta. Trabajamos con ellos y hacemos que se favorezca ese aprendizaje, ese estímulo, esos reflejos que son necesarios para luego aprender a nadar de forma más eficaz y más rápida. Una estimulación que se puede realizar desde el primer día de nacimiento del recién nacido. Son los propios padres los que participan en este trabajo después de una enseñanza por parte de los profesionales del centro. Nosotros vinimos cuando la peque tenía pues un mesecito, porque venía bastante baja de peso, y nos lo dijo la matrona, dice, ¿por qué no probáis esto? Que para la musculatura y para el sistema respiratorio le tiene bastante bien. Y nada, pues nos vinimos, le encantó a la niña. Quien realmente participa y lleva a cabo las actividades son los padres, porque queremos favorecer ese vínculo, queremos que los padres aprendan a cómo trabajar con los bebés en el agua, y luego también a cómo darles un masaje, y que pierdan ese miedo que se tiene, pues bueno, cuando tienes un bebé pequeñito, a cómo tratar, cómo trabajar con él en el agua y cómo manipularlo. Y es que este método de trabajo probado científicamente tiene multitud de beneficios. Entre ellos mejora el desarrollo de las capacidades intelectuales del bebé, logra aumentar la calidad del sueño, previene el estreñimiento del pequeño, evita los cólicos, además de desarrollar habilidades vitales de supervivencia dentro del agua. El reflejo de apnea es un reflejo que hace que el bebé, cuando está metido o lo metemos, sumergimos en agua, cierre la glotis de forma automática, innata, ¿vale? Ese reflejo hay que trabajarlo. A partir del momento en el que nace el bebé hay que seguir estimulándolo, porque si no, a partir de los 6 meses aproximadamente se pierde. Luego es fácil readaptarlo y volverlo a trabajar hasta el año, pero a partir del año, si no se estimula, pues es muy complicado. Es cuando luego el bebé o el niño, a partir del año, si no se le ha trabajado en agua, se le sumerge y traga agua. Es porque ese reflejo no está trabajado, no está estimulado. Nosotros lo que intentamos es que el bebé consiga mantener la flotación dorsal, boca arriba, de forma autónoma, de forma independiente. Se consigue trabajando desde temprana edad con ellos y haciendo el trabajo propiamente dicho y correspondiente que hay que hacer para que lo consigan. Se nota muchísimo cómo se mueve en casa, cómo se va sentando, hace por reimpulsarse. Después también para el tema de los catarritos, ha tenido catarro y se la ha quitado muy pronto. Una estimulación acuática que finaliza con un masaje infantil con el objetivo de favorecer el vínculo afectivo entre el pequeño y sus padres.
saltado. Y ahora nos despedimos. Más salud, como ya saben, la próxima semana aquí en la 8 Burgos. Gracias por acompañarnos. Chao. Si cuidas y eliges lo mejor para tu coche, ¿por qué no lo haces con tu boca? Clínica Dental Implante. Cuidamos de tu boca. Cuidamos de ti. Solo profesionales expertos en los mejores tratamientos.